Muchas veces sufrimos dolores por contracturas musculares, más común en la región cervical o lumbar bien baja, bueno, en la espalda, porque podemos tener contracturas musculares, por ejemplo, en miembros inferiores, pero es más a cuestiones deportivas o por un golpe, un traumatismo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Vamos al masajista y le decimos, haceme un masaje descontracturante bien fuerte en la zona, ¿no? Clavame los dedos, las manos o los codos, pero sacame este dolor, por favor te lo pido. Descontracturar un grupo muscular por fuerza bruta, ya sea por calor, es decir, por termoterapia o por algún estímulo mecánico, como puede ser un masaje fuerte, en la mayoría de las ocasiones va a ser un error. Y no estoy diciendo que hacerse un masaje es malo, porque yo me hago masajes todas las semanas. Es algo útil, drena todos los tejidos linfáticos, descontractura los músculos que están a lo mejor espasmados por una sobrecarga o también rompe algunas adherencias, algún tejido que está disfuncional y que se está muriendo, lo termina de romper para que se regenere. Los masajes manuales bien hechos son muy útiles, pero siempre acá los videos son en el pero. Si nosotros tenemos una contractura muscular en alguna región de la columna, como les decía, más común en la región cervical o lumbosacra, ¿no? Lumbar bien baja, producto de una hernia de disco o cualquier problema en los discos, artrosis, es muy común y la artrosis muchas veces uno lo asocia a la edad y es un error. Yo tengo mucha gente de 30, 40 años que tiene artrosis, que es el desgaste de las articulaciones y se deforman los huesos, se calcifican, por haber estado realizando trabajos de mucho esfuerzo físico, o los choferes de larga distancia, de ómnibus, de micro, tienen mucho desgaste también en la zona lumbar, a lo mejor por tensiones, estrés laboral, psicoemocional, en el trabajo con la computadora, las tensiones cervicales, todo eso va haciendo que empecemos a tener mucha tensión, incluso algún accidente. Como les decía, hay veces chocamos con el auto o nos chocan de atrás y ese latigazo cervical, que se llama whiplash, genera una ruptura, se lastima las estructuras que contienen la columna y esto empieza a generar un desgaste extra que termina en artrosis. Incluso también por un pinzamiento nervioso, por un bloqueo articular, una compensación. Miren, les puedo nombrar muchísimas causas por las cuales, y acá está la diferencia, escuchen bien, por un problema estructural, por una falla o una disfunción de la estructura de la columna vertebral, estamos teniendo una contractura que es un mecanismo de defensa. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es un mecanismo que está intentando contener una situación que no está pudiendo estabilizarse. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué pasa esto? Nosotros tenemos esta contractura, como les decía, para poder proteger y sostener una región lastimada y nosotros le metemos a lo mejor la almohadilla térmica y relajamos por fuerza bruta toda la contención. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué se imaginan que va a pasar si hacemos una cosa así? ¿Qué se imaginan que va a pasar si nosotros hacemos un masaje bien fuerte en algo que está sosteniendo una estructura dañada y la relajamos, la soltamos? Vamos a provocar más inestabilidad y con más inestabilidad se va a agravar el cuadro. Pero no solo eso, como si ya no fuese suficiente problema. Cuando el cerebro detecte, al cerebro me refiero a todo el sistema nervioso central, cuando detecte de que algo que supuestamente estaba protegido por un reflejo de protección no está más, va a intentar contracturarlo el doble, va a hacer un efecto rebote, va a decir, pero para, yo esta región la dejé protegida, sostenida y contenida por un grupo muscular, que son grupos musculares estáticos, y ahora no está más. Ahora eso dejó de estar, o peor aún, nos tomamos un miorrelajante y dentro de los miorrelajantes, que son esas pastillitas que hacen que nos relajemos, por si no se entiende bien, a veces los términos los tengo que aclarar, hay algunos medicamentos para relajar los músculos que van al tejido muscular y algunos que van al sistema nervioso central, o sea, que actúan en la cabeza, que son unos relajantes musculares por sedación. Entonces, acá es mucho peor, porque cuando se vaya el efecto, se va a generar un efecto rebote. Entonces ahí cuando decimos, pará, ningún medicamento más efecto. Y no,
Y no porque los antiinflamatorios van a generar una fibrosis de los músculos, los miorelajantes van a generar un efecto rebote, el calor va a provocar un trastorno químico adentro de los músculos y de las estructuras, y el masaje hecho de manera muy fuerte va a lastimar o sobreinflamar la zona. Y acá es donde me miran y dicen, ok, ya entendí. ¿Y? ¿No? La típica pregunta que recibo en todas las redes sociales. ¿Y la solución? Y me decís el problema, pero no me decís qué hacer. Ahora te digo qué hacer. Ahora. ¿Vos vas a poder? Porque también a mí me molesta cuando... Si vos tenés una hernia de disco, ¿por qué es? ¿Por qué tenés una hernia de disco en la cintura? ¿Qué levantaste? ¿Qué corriste un mueble? ¿Te cuidaste? ¿Cómo estás comiendo? Porque piensen que 1 kilo en la barriga equivalen a 5,5 kilos en la espalda, por palanca, por compensación. Entonces, ¿cómo tenés vos el peso corporal? ¿Cómo te estás sentando en la computadora? ¿Con qué silla? ¿Con qué computadora? ¿Con qué monitor? ¿Cuántas horas estás en la misma postura? ¿El estrés? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos con el estrés? Porque el estrés va a hacer que todo se agrave, ¿eh? Que se agraven las contracturas por hipersensibilidad y también que podamos sentir más dolor. Se hipersensibiliza todo el sistema nervioso. Entonces yo les digo, pero también ustedes tienen que tener la capacidad de llevarlo adelante. No se los digo de mala onda, se los digo para que podamos trabajar en equipo. La idea sería trabajar el problema. El problema. Si tenemos una hernia de disco, el tratamiento sería, idealmente, lo que más recomendamos, la ozonoterapia. Si tenemos artrosis, tiene que ser siempre natural, de productos antiartrósicos. Si tenemos un bloqueo articular, lo podemos trabajar con quiropraxia. Si tenemos una compensación, lo podemos trabajar con osteopatía. Miren, ya les di para 4, que en realidad son las 4 patologías más comunes que podemos sufrir de la columna, y en general, que podemos trabajar con sus 4 tratamientos correspondientes de cabecera. Ahora, si me dicen un medicamento, y no. Yo no soy médico, pero aparte no te lo recomiendo, porque el medicamento, un analgésico, un antiinflamatorio, es pan para hoy y hambre para mañana. Trata de manejarte en una combinación siempre de tratamientos naturales con terapias manuales, y ahí te vas a dar cuenta cómo solita se va a ir la contractura que tanto te molesta. Apuntás a la causa, no a la consecuencia. Y después, la manta eléctrica tírala a la basura, porque eso genera una cuestión estática, se enchufa, la gente se quema la piel. Eso tiralo a la basura directamente. Ahora apagás el video, termina, a la basura la manta. Y los masajes sí, los masajes yo me lo hago. Los masajes son buenos, pero con una persona que sepa. Bueno, espero que les haya servido. Nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Chau.